¿Qué tal? Bienvenidos al taller de Design Thinking de Hacedores. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Hacedores o hacedores.com, así como visitar nuestra página hacedores.com y Hacedores Makerspace. Y bueno, para empezar con este taller, como dijimos ya en el correo, ustedes recibieron dos archivos. Uno es el PDF del taller Design Thinking y el otro es un archivo de Word que se llama Design Thinking según BDI 2221. Ese archivo es el que ustedes deben de editar para ir haciendo los ejercicios que vamos a ver en la presentación. Pueden abrir el archivo en el Word de su computadora o bien abrirlo desde Google Docs. A nosotros se nos facilita más que lo hagan a partir de Google Docs porque así nos pueden compartir automáticamente el archivo y no tienen que enviarlo por correo. Quienes decidan hacerlo en Word, les voy a pedir que al finalizar su tarea puedan mandarnos esto por correo a gus@hacedores.com. Quien quiera abrirlo en Google Docs, así es la manera que hay que hacerlo. Hay que entrar a su cuenta de Gmail, de Gmail, y se van a estos cuadritos. Y de ahí se pueden ir a Drive. Si nunca han usado Drive, no van a tener ninguna carpeta. En mi caso van a ver que yo ya tengo algunas carpetas en las que tengo documentos. Y vamos a darle nuevo. En nuevo le damos subir documento, perdón, subir archivo. Y buscamos la ruta o el lugar donde esté guardado nuestro archivo de Word. Aquí está en descargas, está Design Thinking según BDI 2221. Le doy a abrir. Aquí me pasa un recuadro de que lo está subiendo y cuando finaliza me marca buscar. Le doy buscar y le puedo dar doble clic. Al darle doble clic me aparece una visualización del archivo, pero que no me permite editar. Para poder editar me puedo ir a abrir con y le doy documentos de Google. Esto me va a abrir la ventana para poder editar. Este es el editor de textos de Google Drive o de Google Docs. Y lo que me permite es, o lo que les permite a ustedes es que me puedan compartir el archivo desde esta plataforma. Entonces, aquí lo primero que pueden hacer es cambiar el título. Aquí les pediría que cambien el título al nombre de su escudería. Entonces pueden poner Design Thinking según BDI y luego le ponen guión bajo y pueden poner escudería X, ¿ok? Y después le dan en compartir. Aquí en compartir le dicen personas y dan mi correo, ponen gus@hacedores.com y le dan aquí puede editar y le dan enviar. De esta manera yo voy a recibir un correo con el link a su archivo y voy a poderles hacer comentarios y orientarlos en cómo utilizar esta herramienta. Entonces voy a agrandar un poco el aumento para que puedan visualizarlo un poco mejor. Y bueno, comencemos con la presentación. La presentación la voy a mostrar aquí. No manches.
Ok, comencemos con el taller. Bueno, este taller de Design Thinking, ¿de qué se trata? Design Thinking no es más que una metodología para el desarrollo y la construcción de sistemas técnicos. Cualquier cosa que hagamos en ingeniería tiene que tener una metodología de desarrollo y construcción. Esta metodología está pegada a una norma de la BDI. La BDI son las siglas en alemán de la Asociación Alemana de Ingenieros. Esta asociación es un grupo que está compuesto de varios ingenieros de la industria. Hay profesores e investigadores de diferentes universidades y sus tareas se encuentran, por ejemplo, el desarrollo de normas que después de un tiempo se vuelven DIN o normas del Instituto Alemán de Normatividad o de normas y posteriormente se vuelven ISO, que son normas ya para la Organización Internacional de Estándares. Y bueno, esta norma 2221 está enfocada en la producción de productos técnicos competitivos, ¿no? Justamente en el cual la parte del proceso de desarrollo y construcción es muy importante. Y bueno, hoy en día, en donde los campos de ingeniería son tan amplios, pues se requiere una metodología general para el desarrollo y construcción de sistemas técnicos. ¿Quién utiliza el BDI? Pues bueno, el BDI es usado por muchísimas marcas, entre ellas, por ejemplo, Audi. Audi utiliza para la mayoría de la construcción de sus autos, no solo sus autos de concepto, utiliza esta norma como una manera de hacer mejores automóviles y apoyarse para crear nuevos modelos. BMW también utiliza esta norma en la parte de diseño, no solo para el diseño de nuevos autos, sino también el diseño de otros accesorios, como pueden ser, este caso, las luces, que pueden ver que tiene aquí una estructura bastante estilizada y en la cual se basaron en la norma para generar este tipo de diseños, ¿no? Pero no solo se utiliza para el diseño de automóviles, también se utiliza para el diseño de cualquier producto o sistema técnico que involucre tecnología, se puede utilizar esta norma, ¿no? En este caso, pues una bicicleta eléctrica de, que desarrollaron en Audi, o el caso de este dron, es un dron que está apenas en desarrollo y que se puede hacer utilizando o simplificando el trabajo a través del uso de normas como la BDI 2221. Y bueno, ¿cuál es la meta principal? ¿Por qué estamos utilizando esta norma? Pues bueno, fíjense que es bien importante que en el proceso de crear algo, de desarrollar algo y construirlo, podamos reducir la cantidad de trabajo que tenemos. Si nosotros no tenemos una metodología o una manera de cómo crear algo, nos vamos a dar de topes y nos vamos a tardar mucho más. Fíjense, es como si ustedes tuvieran enfrente de ustedes una bola de cables y quisieran, su tarea es esa bola de cables, es dividirla en sus pequeñas partes, sacar todos los cables que componen esta maraña. Si ustedes simplemente jalan los cables a lo loco sin ningún método, pues van a terminar simplemente haciendo este problema más grande, van a hacer este nudo cada vez más fuerte y nunca van a poder resolver ese problema. Eso es justamente lo que buscamos, reducir la cantidad de trabajo. Y también pues utilizar sistemas informáticos de manera más efectiva y asegurar que ese producto que creemos pueda tenga una introducción más exitosa al mercado. En nuestro caso, lo que nosotros queremos es que aquello que nosotros hagamos, que diseñemos, sea mucho más exitoso en cuanto a los requerimientos que tenga, ¿no? Y bueno, en el esquema general, esto lo voy a decir muy rápido, nosotros vamos a empezar a especificar primero la tarea. Nuestro primer punto es especificar cuál es el problema. Habiendo especificado cuál es el problema, cuál es la tarea, vamos a hablar acerca de los requerimientos. Ese objeto que vamos a crear, ¿qué requerimientos debe de cumplir? Y para cumplir esa tarea, tiene que, pues, cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces vamos a crear una estructura funcional. Vamos a dividir ese problema en pequeños problemas que podamos atacar. Y ya que nosotros conozcamos todos estos pequeños problemas, vamos a ir encontrando soluciones para cada uno de estos problemas hasta poder tener como un compendio de diferentes soluciones con las cuales vamos a poder solucionar este problema final, ¿no? Para eso nos va a ayudar pues la idea de la solución principal y vamos a finalmente a comenzar el diseño ya en el software de CAD y todo lo demás que tiene que ver con el diseño en su caso, por ejemplo, de un auto de Fórmula 1 in schools. Y bueno, realmente los pasos más importantes que vamos a ver en este taller son
cómo hacemos las especificaciones de nuestro producto o de nuestro sistema técnico, cómo creamos una estructura funcional, cómo llegamos a una solución principal. Las demás partes son, digamos, son temas que van a ver ya ustedes cuando estén construyendo su automóvil. Y bueno, comencemos con algunas definiciones. Para ustedes, ¿qué es construir? Para nosotros construir es una actividad que involucra la intuición, el método, el conocimiento y la experiencia. Y significa realizar una tarea de procesar y preparar la información necesaria para la fabricación y operación de una máquina óptima. Significa que necesitamos saber todas las pequeñas cosas que se requieren, conocer todas las pequeñas características de nuestro objeto o de nuestro sistema para que éste funcione de manera óptima. Este método de construcción es un proceso planeado, es una serie de instrucciones de acción concretas y nos van a ayudar a que ustedes desarrollen y construyan su sistema o su pequeño auto y nos permiten planear el proceso de construcción, ¿no? Ya que ustedes comiencen a crear el sistema, van a poder tener, por ejemplo, eh, ideas de cómo corregirlo, ¿no? Cuando ustedes construyan algo, cómo pueden ustedes corregir esa etapa de construcción y permitir que lleguemos a un producto óptimo, que nos permita racionalizar y crear algo realmente bueno. Y bueno, todo esto se trata de encontrar una solución a los problemas. Fíjense las imágenes que ven aquí. Ustedes tienen por una parte una selva totalmente llena de vegetación y nosotros tenemos una tarea que es llegar de un punto A al punto B, de un problema a una solución. La metodología de construcción que vamos a aprender nos ayuda a reducir la cantidad de problemas, nos ayuda de alguna manera a machetear a través de toda esta vegetación y lograr hacer una vereda que nos lleve a nuestra solución. Y bueno, los problemas comúnmente los definimos como una variación del estado óptimo. ¿Cómo se puede entender eso? Pues bueno, el estado óptimo es, por ejemplo, un sistema o un automóvil que me lleve de A a B cumpliendo ciertas características, ¿no? El problema es justamente cómo logramos ese estado óptimo. El estado óptimo es llegar de A a B consumiendo menos de X cantidad de electricidad o de gasolina en el caso de un auto convencional, etcétera, ¿no? Esta solución es la eliminación de la variación del óptimo. Significa, si nosotros tenemos un problema que es la variación del estado óptimo, la solución es cómo eliminamos o cómo nos acercamos más a este estado óptimo. Ahora bien, hay varias maneras de acercarse a la solución. Nuestro problema es el punto de partida y hay diferentes maneras de pensar o cómo llegar a estas soluciones. Una de las primeras maneras más sencillas de cómo llegamos del problema a la solución es el llamado efecto Eureka. El efecto Eureka tiene aquí tres casos muy emblemáticos. El primer caso, igual ya lo han escuchado, es el caso de Arquímedes y cómo descubrió una manera de medir el volumen. Arquímedes se le dio un problema, que era que un rey, en donde él vivía, un rey había mandado hacer una corona de oro y le había dado al artesano que hizo la corona, le había dado cierta cantidad de oro. Cuando este rey recibe la corona del artesano, tiene la sospecha de que el artesano no usó la cantidad completa del oro que él le había dado. El artesano probablemente se robó alguna parte del oro y solamente empleó una fracción del oro inicial para la corona. Este rey va con Arquímedes y le dice, dudo en que este artesano haya utilizado el oro. ¿Qué podemos hacer para comprobar que sí utilizó la cantidad de oro que yo le entregué? Entonces Arquímedes lo que hace es, bueno, tener esta pregunta. Yo tengo una corona de oro de cierto volumen, de cierta cantidad de oro, y tengo que saber si es la misma cantidad que el rey le había dado. ¿Y qué hace? Pues bueno, primero empieza a preguntarse y dice, bueno, tengo un problema, no puedo fundir la corona, porque sus primeros razonamientos eran, bueno, puedo fundir la corona y comparar ese material fundido con la cantidad de oro que el rey le dio al artesano. Y un día, mientras se metió a la bañera para bañarse, se dio cuenta que él al entrar a la bañera, su cuerpo, el volumen de su cuerpo, hacía que había
un nivel que el agua o el nivel del agua subía. Entonces se le ocurrió, tuvo esta idea, llegó esta idea a él, tuvo este momento de ajá o el momento de eureka y dijo, bueno, podemos poner en dos vasos de agua iguales la cantidad de oro que se le dio al artesano y ver la cantidad, ver cuánto sube el agua. En otro bote del mismo tamaño, meter la corona y ver hasta dónde sube el agua introduciendo la corona. Si la corona, si la corona y la cantidad de oro inicial suben igual, el agua sube igual, significa que tienen el mismo volumen y por lo tanto el artesano no estafó al rey. Esa es una de los primeros efectos. Otro es obviamente pues la historia de Newton y el descubrimiento de la gravedad, cuando Newton se encontraba tomando un descanso a la sombra de un árbol y le cae una manzana en la cabeza y empieza a pensar que debe de haber una fuerza que atrae esa manzana hacia el centro de la Tierra y comienza a hacer sus reflexiones acerca de la gravedad. Y por último tenemos la historia de Percy Spencer. Percy Spencer es el inventor del microondas. Él inventó el microondas igual gracias a un fenómeno o un efecto de eureka. Él antes de preguntarse por cómo poder hacer un sistema para calentar alimentos, él era un técnico o inventor de radares. Él fue inventor de varios radares de microondas, los cuales le dieron una ventaja tecnológica a los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y un día, mientras hacía experimentos con microondas, vio que un chocolate que tenía en la bata se le derritió. Y al percatarse de ese fenómeno, obviamente tuvo un fenómeno de eureka, ¿no? Se le ocurrió, ok, ajá, esto me sirve también para calentar objetos. Ahora bien, el camino entre, entre la idea y el, entre la idea, perdón, entre el problema y el punto de partida es aleatorio. Nosotros normalmente tenemos un problema, en este caso del efecto de eureka, tenemos un problema y comenzamos a tener ideas. Las ideas van en diferentes direcciones. Y en una de esas, una idea, de manera aleatoria, llega a la solución. Pero esto toma mucho tiempo en llegar, ¿no? Y además, no puede ser que nunca suceda. Entonces, así como nosotros podemos tener una gran idea, podemos nunca llegar a ella. Entonces, no podemos esperar que todos tengamos un efecto de eureka para llegar a la idea. Otra manera, que es un método clásico, es los métodos como las lluvias de las ideas. El problema con la lluvia de ideas es que normalmente tenemos ideas que van a varias partes, tenemos ideas que van así, y muchas veces no estamos encaminando las ideas. Entonces lo que hacemos en una lluvia de ideas es comenzar a echar a la mesa varias ideas. Y poco a poco nos vamos acercando a la idea que va llegando a la solución. Este método de llegar a una solución es más efectivo porque se participa de manera colectiva con varias otras personas y además vamos haciendo varias ideas encaminadas a la solución. A pesar de que no es tan aleatorio como el sistema, como el efecto Eureka, puede ser también que tarde más tiempo. Los métodos o la aplicación de estos métodos de construcción, ¿qué van a ayudarme a hacer? Pues bueno, estos métodos de construcción van a hacer lo siguiente. El método de construcción me va a ayudar a acotar o a poner, por ejemplo, estas barreras. ¿Se acuerdan cuando probablemente ustedes han jugado boliche? Que a los niños chiquitos les ponen en los canales, les ponen unas barreras para que la bola no caiga en los canales y los niños no puedan darle a ninguno de los bolos. Pues bueno, finalmente los métodos de construcción como el que vamos a aprender hoy tienen el mismo efecto. Nosotros podemos seguir haciendo lluvia de ideas, pero con el método de construcción, estas ideas van a quedarse, digamos que en una barrera que va a conducir la idea hacia la solución. Entonces vamos a ir sacando ideas de soluciones y estas soluciones van a ir rebotando en estas barreras y de alguna u otra manera, tarde o temprano, van a llegar a su destino. Entonces es como en los bolos. Estas ideas van rebotando, pero construimos un canal que direcciona la idea o el problema lo va orientando hacia una solución. Y bueno,
Justamente aquí hay otra vez un esquema de cómo pasamos del problema a la solución. Fíjense cómo en Eureka esto es un sistema aleatorio. Podemos llegar a la idea, podemos nunca llegar a la idea. Es aleatorio, pues algo por azar. Con ideas como la lluvia de, perdón, con conceptos o con métodos como la lluvia de ideas, llegamos más rápido a la idea, más rápido que en Eureka, pero aún así tenemos muchas ideas en diferentes direcciones. Y el método de construcción lo que hace es que hace más rápido este proceso de solución, ya que encamina o canaliza las ideas hacia un punto en específico, hacia la solución del problema. Y bueno, por último, quisiera compartirles la pregunta de Albert Einstein. Alguna vez Einstein dijo que si tuviera una hora para resolver un problema del cual dependiera mi vida, él pasaría 40 minutos analizando el problema, 15 minutos probando la solución y solamente 5 minutos aplicando dicha solución. Bueno, ¿de qué nos habla esto? Que justamente muchas veces lo hacemos completamente al revés. Cuando tenemos un problema, igual lo han vivido ustedes en casa, cuando de repente tenemos un problema que queremos resolver, desde reparar cualquier cosa, estamos 40 minutos probando diferentes maneras de reparar algo y simplemente estamos 5 o 10 minutos pensando en cómo podríamos hacerlo, cuando deberíamos de sentarnos y ser mucho más reflectivos, mucho más analíticos cuando queramos resolver un problema. Entonces, lo que dice Einstein finalmente es que debemos de basar la mayor parte de nuestro tiempo al análisis del problema, 15 minutos para probar o hacer el prototipo de la solución y 5 minutos para aplicar la solución. Justamente esta metodología lo que va a hacer es que nos vamos a enfocar en analizar el problema para que al final en 5 minutos podamos tener una solución práctica al problema. Vayamos ya a la parte práctica. Y bueno, primero que nada tenemos que pensar, el primer documento que vamos a hacer, que es muy importante, es la lista de requerimientos. Este es un documento muy dinámico que nos va a acompañar a través de todo el proceso y nos sirve para saber qué son las cosas o qué es aquello que mi producto o mi objeto debe de cumplir. Pero primero tenemos que contestar la pregunta, ¿cuál es la tarea principal? ¿Qué debe de resolver mi producto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos acerca de una lavadora, es muy sencillo, una lavadora lo único que tiene que hacer es lavar la ropa. Cuando vamos de, por ejemplo, un montacargas, es cargar objetos y trasladarlos de A a B. Cuando hablamos, por ejemplo, de un celular, pues comunicar un mensaje a través de ondas. Cuando hablamos de un auto, es muy sencillo, es simplemente trasladar personas y objetos de un punto A un punto B, ¿no? Hablemos de un despertador, despertarme. Hablemos de, por ejemplo, no lo sé, un foco, pues iluminar un cuarto. Ahora bien, ahí es bien importante, a pesar de que esto suene un poco banal, es importante que seamos capaces de resumir cuál es el problema, cuál es la función general, qué es lo que debe de hacer el sistema como un todo, ¿no? Entonces tienes que pensar cuál es la función general y qué va a hacer tu producto. Por ejemplo, ya lo mencioné, la lavadora. Su función principal es lavar ropa. Entonces, el primer ejemplo que vamos a poner, vamos a buscar justamente cuál es la tarea que tenemos que resolver. Y la ponemos en esta área, ¿no? Podemos tomar como ejemplo el automóvil de Fórmula 1 en Schools, o bien pueden hacer otro ejemplo que les ayude a entender un poco más este proyecto. Podemos hablar del automóvil, entonces diríamos que la función principal es trasladarse, trasladarse de un punto A al B, que sería el inicio del punto donde comienza el automóvil en la carrera y la meta. Ahora bien, ustedes dirán, claro, pero hay ciertas características. ¿Cómo, ¿Cómo va a resolver este automóvil? ¿Cómo va a resolver este auto? ¿O cómo la lavadora debe de lavar la ropa? Esas son justamente esas son justamente los requerimientos. Los requerimientos son los que dicen cómo debe de realizar el producto aquello que vamos a hacer. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de el automóvil, ¿no? Pues tiene diferentes
requerimientos. En el caso, por ejemplo, muchas veces son requerimientos que pueden venir del cliente. El cliente que fuera a comprar su producto va a tener características que quiere que cumpla, o bien hay características de condiciones externas. Si hablamos, por ejemplo, de una bicicleta que se va a utilizar en algún lugar donde llueve la mayor parte del año, uno de los requerimientos es que me cubra de agua. Si hablamos, por ejemplo, de que queremos hacer un auto que sea muy económico en cuanto al consumo de gasolina, pues entonces tenemos que poner requerimientos muy claros, requerimientos fijos o bien requerimientos mínimos y máximos para aclarar lo que debe de cumplir nuestro sistema. Ya lo decía yo, los requerimientos, por ejemplo, deben de ser muy precisos. Yo puedo decir que la función principal de una lavadora es lavar la ropa. ¿Cómo debe de lavar la ropa? Gastando menos agua. Eso es un requerimiento incompleto. ¿Por qué? Porque no está especificando cuánta agua. Entonces, en el momento de que ustedes especifiquen sus requerimientos, tienen que decir algo así como una lavadora debe de gastar o de usar menos de X litros de agua. Eso es una correcta definición de un requerimiento. Otro requerimiento incompleto podría ser que no requiera mantenimiento. Eso se puede interpretar. Es mejor ser más sincero y ser más concreto y decir, el mantenimiento debería ser máximo cada 2 años. Resumiendo, estos requerimientos deben de ser cuantificables. Debemos de tener valores y unidades, es decir, cuántos litros. En el caso del automóvil, qué distancia debe de recorrer, cuáles son los intervalos en los que debe de recorrer el automóvil a cierta distancia, qué cosas debe de minimizar, por ejemplo, que la resistencia al viento sea mínima, que esa es un poco la parte que van a ver de aerodinámica, que la resistencia de las llantas con el piso sea mínima. Todo eso pueden pasarlo a valores y eso les va a ayudar a crear una lista de requerimientos mucho más clara. Ahora bien, pasemos a nuestro archivo. Aquí ustedes van a ver la lista de requerimientos y, por ejemplo, en el caso de su automóvil podemos decir que sea crear un automóvil que recorra 25, aquí puse 50, pueden ser 25 metros de distancia en máximo 30 segundos, mínimo 10 segundos. Otro requerimiento puede ser que la fricción entre las llantas sea de máximo X cantidad, o que, por ejemplo, tenga el peso el peso del auto sea de X gramos máximo y mínimo Y gramos. Muchos de estos requerimientos ya los tienen dados por la misma competencia. Entonces es importante que si ustedes ya tienen estos requerimientos de la competencia, los agreguen en esta lista de requerimientos. Y bueno, regresemos a la presentación. Recuerden que me pueden escribir al correo gus@hacedores.com para cualquier duda, o bien también buscarnos por las redes sociales. Y bueno, ya que sabemos qué requerimientos debe de cumplir este sistema, vamos a pasar a la creación de una estructura funcional. Sabemos ya cuál es la función general y cómo se debe de realizar eso. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros la mejor solución? Es muy importante aquí un concepto que se llama abstracción. Y esta abstracción nos va a ayudar a identificar las funciones y su estructura, que posteriormente vamos a representar gráficamente en la jerarquía de las funciones. Y bueno, vamos a empezar con la función principal, ¿no? Esta función principal ya la tenemos, trasladarnos de A a B, lavar la ropa, etcétera, ¿no? Aquí hay un ejemplo de qué es la abstracción. Esto lo tomamos de la obra de Pablo Picasso. Fíjense cómo él parte de la representación muy real. Si vemos aquí, en esta parte, vemos una representación muy real de un toro, con todas las características físicas, pero lo que hace Picasso es que en cada uno de los cuadros va abstrayendo. Abstraer significa separar
por medio de una operación intelectual, las cualidades de un objeto para considerarlas aisladas. Agarramos un todo, un sistema compuesto, y lo vamos descomponiendo en sus diferentes partes funcionales. Entonces fíjense cómo él agarra esta representación eh, muy real y la va haciendo cada vez más sencilla y la va reduciendo. En esta parte ya el toro parece hecho como de diferentes pedazos geométricos. En esta parte la cara está ya minimizada a los cuernos, los ojos, la nariz y los oídos, y sigue minimizando hasta que al final minimiza el ser a un cuerpo, cuatro extremidades, una cola, dos cuernos y un punto que es la cara. Entonces la abstracción se trata de eso, agarrar un sistema complejo y reducirlo hasta sus mínimas partes. En ingeniería podría ser algo como esto. Tenemos un cuadro de bicicleta que se ve, como lo pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, tenemos un cuadro de bicicleta. Ahora bien, este cuadro de bicicleta está compuesta por cuatro puntos esenciales. ¿Cuáles serían? Pues bueno, tenemos el punto A, que es la parte donde yo manejo la dirección de la bicicleta. La dirección de la bicicleta. Tenemos una parte B, que es el asiento o la parte que soporta el cuerpo que anda sobre ella. Tenemos una parte C, que es la parte que recibe y que transmite la energía mecánica y convierte la energía mecánica en energía de movimiento. Y tenemos una parte D. La parte D es donde se pedalea, donde hay una parte de transmisión de la energía humana a energía de pedaleo, energía mecánica. Entonces podemos reducir este cuadro de bicicleta a cuatro puntos: A, B, C y D. Pasemos ahora a la estructura funcional. En su archivo van a encontrar un mapa o un diagrama como el que pueden ver ahorita en pantalla. Entonces les voy a explicar este diagrama. En esta estructura funcional vamos a poner en la primera parte nuestra función principal. En este caso pues es una lavadora y tiene que lavar la ropa. Ahora bien, ¿cómo va a lavar la ropa? Pues primero tiene que, por ejemplo, generar un movimiento. Ese movimiento, el que mueve la ropa, tiene que ser un movimiento de rotación. Entonces la primera tarea o función secundaria va a ser generar energía rotatoria o movimiento de rotación que mueva la ropa. Entonces podemos generar, primero que nada tenemos que generar esta energía y tenemos que transformar la energía eléctrica que recibimos de la conexión y transmitir la energía mecánica. Entonces ya tenemos dos funciones terciarias que se requieren para cumplir la parte de generar esa rotación. Tenemos que transformar la energía eléctrica en mecánica y después transmitir esa energía mecánica a la ropa para que se mueva. Todavía no vamos a definir bien a bien cómo se va a lograr, esas son partes que vienen después. Después tenemos que hacer, pues, transportar agua. Tenemos que poder llenar de agua, drenar el agua, llenarla para lavar y drenarla para el final. Luego hay que conducir el agua, tenemos que poder agregar agua limpia y tenemos que almacenar esa agua durante todo el lavado. Otra de las cosas que tenemos que hacer es pues retirar la suciedad. ¿Cómo se logra esto? Pues generando agua jabonosa. ¿Cómo generamos agua jabonosa? Pues calentando agua y dosificando jabón. Otra vez tenemos retirar suciedad como una función secundaria y la generación de agua jabonosa como una función terciaria con dos funciones a un nivel más bajo. Y por último, pues necesitamos algo que contenga la ropa. Si se fijan, así como Picasso pasó de un toro totalmente natural a esta abstracción, o la bicicleta la redujimos a cuatro puntos, estamos pasando de una lavadora o un sistema a sus diferentes puntos, a las cosas que tiene que cumplir. Pasamos de un sistema o de lo general a un principio o a lo particular. Entonces lo mismo vamos a hacer en nuestro documento. Vamos a pasar al documento y van a tener esta imagen. Quienes estén editando en el Google Drive pueden nada más darle doble clic y van a entrar a esta área de dibujo y pueden escribir las funciones directamente sobre los recuadros. Entonces podemos poner trasladarse de A B. ¿Y qué requiere? Pues requiere propulsión, propulsión, que en este caso es el tanque de CO2. Requiere
deslizarse sobre la pista. Requiere reducir la fricción con el viento. Y así pueden ustedes pensar en otro tipo de funciones que debe de cumplir el auto que están construyendo. Le damos guardar y cerrar y esto se va a guardar en nuestro documento. Entonces, bueno, ustedes ya empezaron a definir cuáles son las funciones secundarias que debe de funcionar para que su sistema funcione, o deben de ser, o son necesarias para cumplir esa función principal. Y bueno, ya que sabemos cómo realizar esa función principal, debemos de buscar las soluciones a estas funciones. ¿Cómo podemos solucionar cada una de estas funciones secundarias? La solución principal la vamos a encontrar utilizando algo llamado una tabla morfológica. Y finalmente vamos a encontrar varias soluciones generales y decidiremos cuáles de estas soluciones generales es nuestra mejor solución a través de un sistema de puntuaciones. ¿Recuerdan el ejemplo de la bicicleta? Bueno, pues ahora, regresando a ese ejemplo, nosotros redujimos la cantidad de problemas de la bicicleta a 4 puntos. Fíjense cómo estos 4 puntos pueden ser unidos de miles de maneras. Aquí este es el cuadro de una bicicleta convencional, este es un cuadro diferente. Todas estas son soluciones posibles para un mismo producto y para un mismo problema. Entonces ustedes ya dedujeron cuáles son todas las funciones secundarias. Ahora hay que buscar las maneras de cómo conectamos estos puntos y esto se hace de la siguiente manera. Voy a dar otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de un reloj despertador. Digamos que este reloj despertador tiene las funciones. La función principal del reloj despertador es despertarme, que yo en las mañanas me pueda levantar. Despertarme es la función principal del reloj. Ahora bien, para que me pueda despertar, este reloj tiene que tener 4 funciones secundarias. Estas funciones pueden ser dar la hora, alarmarme, ¿no? Medir el tiempo y almacenar energía. Esas son las 4 funciones secundarias necesarias para despertarme. Ahora bien, cada una de estas funciones secundarias se pueden resolver de diferentes maneras. Vayamos a la primera. Dar la hora puede ser a través de manecillas, un reloj clásico, o bien a través de un reloj solar. Puede ser un reloj solar que funcione a través de la posición del Sol con respecto a la Tierra, o bien a través de una pantalla de LCD, ¿no? Mostrando números. Otra cosa que esas son, digamos, las 3 diferentes opciones que podemos tener en cuanto a cómo puede dar la hora. Luego, alarma. ¿Cómo me va a alarmar de que ya es hora de levantarme? Pues bueno, eso puede ser a través de una bocina, puede ser a través de una campana, o puede ser a través de, por ejemplo, vibraciones, algún movimiento mecánico que haga vibrar el despertador. Luego tengo que medir el tiempo. ¿Cómo puedo medir el tiempo? Pues lo puedo hacer de manera mecánica, como los relojes de cucú. Puedo hacerlo con arena, han visto los relojes de arena, o puede ser de manera eléctrica con un cuarzo, como la mayoría de los relojes lo hacen. Y por último tenemos el almacenamiento de energía. Podemos almacenar energía a través de un resorte, girando un resorte y almacenando energía mecánica. Puede ser de manera química utilizando una batería, o bien podemos almacenar energía a través del uso de un panel solar. Todas estas son soluciones posibles para cada una de las funciones secundarias. Ustedes en su documento también tienen una parte donde van a hacer su tabla morfológica. Aquí sí hay algunos problemas de formateo o de formato, pueden ustedes con mucho gusto modificarlo. Entonces ustedes van a poner todas las funciones que tienen, van a ponerlas aquí en esta parte, van a poner por ejemplo, deslizar el auto a través de la pista. Y aquí pueden poner las soluciones. Pueden deslizar el auto a través de la pista
utilizando llantas, llantas de madera, llantas de material X, o bien lo pueden hacer utilizando, por ejemplo, un sistema de aire, por ejemplo, como las hoverboards. Pueden checarlo en el internet o algún sistema parecido. Esto es nada más para dar una idea, ¿no? Asimismo, como lo hicimos con el reloj, puede ser dar la hora con manecillas, etcétera. Entonces, todas esas soluciones que ustedes planteen, todas esas funciones secundarias que planteen, tienen que darle una posible solución. Entonces, aquí necesito que pongan justamente las soluciones posibles que se les ocurren para sus funciones secundarias. Entonces vayamos otra vez a la presentación. Ya que tenemos estas soluciones, en este caso no se preocupen, para hacer esta parte obviamente tienen que hacer una investigación, tienen que probar obviamente qué posibilidades hay, qué posibilidades les da pues la tecnología, qué han hecho otras escuderías, qué han hecho otras personas que están haciendo pues competencias parecidas, ir poniendo eh, las diferentes soluciones a estas funciones secundarias. Luego pasamos ya a buscar unas opciones de soluciones generales. Estos son solo la solución a las funciones secundarias. Lo que queremos es tener un sistema completo, queremos tener un coche completo que pueda solucionar mi problema en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer estos caminos, vamos a escoger caminos de diferentes soluciones. En el caso del reloj, por ejemplo, yo puedo elegir un reloj que dé la hora con manecillas, me dé la alarma a través de una campana, mida el tiempo a través de un sistema mecánico y almacene la energía a través de un resorte. O bien puedo hacer un sistema que me dé la hora a través de un LCD, me alerte o me haga una alarma a través de una bocina, mida el tiempo con cuarzo y se cargue de energía a través de un sistema fotovoltaico o un panel solar. Entonces fíjense, todas estas soluciones, diferentes soluciones, me dan diferentes soluciones generales. Entonces yo lo que voy a hacer son mezclas, ¿no? Mezclas que a mí me parezcan más interesantes para tener un producto final. Ahora bien, ya tenemos estos dos caminos. Ahora, ¿cómo decidimos nosotros cuál es nuestra mejor solución? Antes de pasar a esa parte, quisiera mostrarles en el documento cómo lo vamos a llenar. Ya que nosotros tenemos todas estas soluciones y estas funciones, vamos a escribir, por ejemplo, la solución 1 general, la solución general 1 dice que la solución a la función 1 sería, no sé, en el caso de esto, sería, por ejemplo, manecillas, ¿no? Manecillas, ¿no? Cómo va a almacenar energía de manera con un resorte, etcétera. Entonces, todos esos caminos que vieron en la presentación con las flechas, vamos a ponerlas aquí. ¿Cuál es la solución a la función 1, la solución a la función 2, la solución a la función 3? Y esto nos va a ser una solución 1, que es la solución general 1, la solución general 2, y si pueden tener un tercer camino de cómo resolver el problema, podemos tener hasta una solución número 3. Y bueno, ya que tenemos estas diferentes soluciones, tenemos que crear un sistema de puntuaciones. ¿Por qué? Porque es necesario regresar ahora a la lista de requerimientos y pensar de estas tres soluciones que concluimos, estas soluciones que están basadas en otras soluciones más pequeñas, ¿cuáles de estas soluciones logran satisfacer de la manera más efectiva los requerimientos? Podemos usar una escala, por ejemplo la siguiente. Podemos asignarle un 0 a aquellos requerimientos que no están siendo cubiertos por esa solución, un 5 a las que no lo cumplen del todo y un 10 a aquellas que lo cumplen totalmente el requerimiento. Entonces, por ejemplo, hablábamos de los relojes, hablamos de los requerimientos. Los requerimientos eran, por ejemplo, que funcione las 24 horas del día, que permita la lectura sencilla para niños,
que alarme con un sonido de más de 70 decibeles. La solución uno, recuerdan que era un reloj de manecillas. Entonces, este reloj de manecillas que se cargaba con el resorte, ¿funciona a las 24 horas? Pues sí y no, sí, dependiendo de que yo lo esté cargando. Entonces no es un 10 porque no cumple completamente con la característica, pero tampoco no la cumple. Ahora bien, el reloj de manecillas que se carga a través del resorte, ¿le permite a los niños la lectura sencilla? No. Los niños como comúnmente no pueden leer manecillas, le damos un cero. La solución uno también hablaba de que usaba una campana como alarma. Esto significa que no es un sonido tan fuerte como para sobrepasar los 70 decibeles. Entonces, tiene un cero en cuanto a cumplir el requerimiento del sonido de los decibeles. Esta parte del sistema de puntuaciones lo pueden resolver ya habiendo hecho el prototipo, ya que ustedes hicieron diferentes prototipos con las soluciones que les presentamos anteriormente. Ustedes pueden decidir cuáles de estos sistemas sí cumplen y cuáles no, habiendo hecho ya mediciones. En el caso, por ejemplo, de su automóvil de Fórmula 1. En el caso de la solución 2, bueno, la solución 2 es un reloj que da la hora con una pantalla de LCD y que utiliza un panel solar para cargarse. ¿Funciona las 24 horas del día? Sí y no, depende de si tiene una batería o no, eso no lo consideramos, pero probablemente sí lo haga, entonces le damos un 5. ¿Permite la lectura sencilla para los niños? Sí, los niños son capaces de leer las pantallas LCD y definir números. Y por último, alarma con un sonido de más de 70 decibeles. Sí, porque utiliza un sistema de bocina que logra darme más de 70 decibeles. Entonces, si se fijan, la solución uno alcanzó un puntaje de 5, comparado con la solución 2 de 25. Significa que la solución 2 es capaz o es más capaz con relación a la solución uno de resolver mis requerimientos. Entonces, por lo tanto, es la solución que debemos de seguir. Esta es nuestra solución principal. Ahora bien, digamos que no todas las soluciones tienen el mismo peso, ¿no? Muchas veces los requerimientos, algunos son mucho más importantes para nuestra decisión. Entonces podemos hacer un sistema de puntuación donde cada requerimiento se valore por un porcentaje. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo pasado, podría ser que al funcionar 24 horas sea mucho más importante que permitir la lectura sencilla por los niños. Por lo tanto, este requerimiento o el número de puntos, este 5, se podría multiplicar, por ejemplo, por 2 o por otro número, justamente para darle más valor a este requerimiento o al cumplimiento de este requerimiento. Esto solamente es en el caso en el que se requiera de este sistema o que los requerimientos no sean igual de importantes para nuestro. Teniendo ya nuestra solución principal, vamos a empezar a dividir estas diferentes soluciones que tenemos por el área de trabajo. Esta parte o a partir de esta parte es opcional, es según cómo se les acomode a ustedes como diseñadores o ingenieros seguir su proyecto. Entonces podemos crear una estructura modular. Esta estructura modular, por ejemplo, divide todas las partes de un proyecto que, por ejemplo, tengan que cumplir funciones mecánicas, eléctricas, informáticas, y justamente las dividimos según este campo. Por ejemplo, en el caso de mi solución principal para el reloj, un reloj que da la hora con LCD, una alarma con una bocina, mide el tiempo con cuarzo, almacena energía con un panel solar y, por ejemplo, agregué una función que no había mencionado que era mantener el reloj parado, ¿no? Que es a través de una carcasa de plástico. Cada una de estos diferentes componentes o de estas soluciones son del área de electrónica y mecánica. Por ejemplo, le asigné al área del LCD, la bocina de alarma, el cuarzo para medir el tiempo y el panel al área electrónica. Y simplemente al área de carcasa le agregué la parte mecánica. Ustedes podrían bien dividir las áreas, estas soluciones que ya teníamos, las podrían dividir ya no como en la primera estructura donde dividieron por funciones primaria, secundaria, terciaria, etcétera, sino por áreas de trabajo. ¿Qué permite esto? Pues bueno, en grandes equipos de trabajo en el cual hay personas de diferentes capacidades y de diferentes
pues know-hows o diferentes carreras, permite que, por ejemplo, los electrónicos en el proyecto del reloj despertador, como pueden ver en la pantalla, se enfoquen en la parte de electrónica y los diseñadores mecánicos o los diseñadores industriales se enfoquen en el diseño de la parte, por ejemplo, del reloj, de la carcasa y demás. Entonces, esto justamente nos ayuda un poco a repartir el trabajo entre los participantes. Por último, tenemos que empezar ya el proyecto preliminar. Aquí en este paso especificamos los detalles de cada módulo de las funciones. Por ejemplo, si dentro del módulo de función mecánica se requieren movimientos lineales de desplazamiento, aquí se define ya el tipo de valeros, la distancia de desplazamiento, etcétera. Este paso conlleva ya la construcción del primer prototipo. Este proyecto preliminar es lo que van a realizar ustedes ya utilizando el software de CAD y es lo que van a después llevar a la máquina CNC. Justamente en este proyecto preliminar ustedes van a sacar, además de los renders o los modelos en 3D, van a poder sacar unos planos. Es importante que estos planos los mantengan dentro de una carpeta misma, justamente para ver si este plano o este proyecto preliminar al que ustedes llegaron concuerda todavía con los requerimientos que habíamos definido en un inicio. Por último, este proyecto, este prototipo se puede probar, podemos hacer pruebas funcionales y comprobarlo a través de los requerimientos para finalmente tener un proyecto general. En este proyecto general se profundiza el proyecto preliminar y se trata de cubrir algunas funciones que todavía no se aclaraban. Aquí es donde finalmente se elaboran los planos técnicos, las listas de piezas y las listas de montaje. Y finalmente, para acabar el proyecto, tienen que realizar una documentación. La documentación es la parte donde ustedes van a poner los manuales del usuario, las fichas técnicas, las fichas de montaje, justamente pensando en la producción, que en el caso de un proyecto como el de ustedes, en el cual no se va a ir a producción masiva, no es tan necesario. Y bueno, con esta parte acabamos nuestro taller de Design Thinking. Cualquier duda nos pueden contactar a través del correo gus@hacedores.com o bien a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.